Buenas tardes. Estamos en la capacitación de la verificación quinquenal de la resolución CREC 038 de 2017. En esta oportunidad estamos de parte de ETSEN, mi compañera Yolima González, quien va a hacer ahorita, va a capacitar pues en uno de los temas, y está mi compañero Carlos Cifuentes, quien maneja actualmente el chat, digamos, de la capacitación. La dinámica de la capacitación será la siguiente. Bueno, vamos a exponer primero los temas y luego vamos a dar todas las respuestas a sus inquietudes a través pues de este medio. Nosotros en ETSEN somos la Dirección de Información, pertenecemos a la Dirección de Información de la Gerencia Mercado de Energía. Estamos en el equipo de registro de fronteras y de agentes, de parámetros y contratos. Ya por la mañana tuvimos la disponibilidad del primer horario de la capacitación y ya este es el último horario disponible para la capacitación de los agentes. Bueno, el contenido que vamos a ver en esta capacitación será marco regulatorio de la verificación quinquenal, definiciones, plazos regulatorios, el procedimiento detallado de la verificación quinquenal, donde veremos el aplicativo de registro de fronteras, que será a través del cual se desarrollará la verificación quinquenal, el plan de contingencia por si presenta fallas el aplicativo y el caso de las fronteras TIES. También veremos el procedimiento y pues en este contrato también se contempla el tema de objeciones y cancelaciones de fronteras, que de acuerdo pues a la dinámica que vimos esta mañana, pues el tema no vamos a profundizar como mucho en el tema porque digamos actualmente ya está funcionando, lo estamos tramitando a través del aplicativo, entonces pues consideramos que no es objeto de esta capacitación, pero sí está enmarcado en la verificación, ¿cierto? Es una parte de las verificaciones, no verificación quinquenal porque se viene desarrollando desde el año 2011. También vamos a tratar otro punto que es sobre los informes de verificación, el proceso de la factura y unos temas varios, ¿cierto? Entonces ya saben que la dinámica será el chat al final. Todas sus inquietudes son súper bienvenidas. Entonces empezamos. El objetivo de hoy es realizar una capacitación, va especialmente dirigida para los agentes y todos los interesados en el procedimiento detallado sobre la regulación y el medio oficial que tendremos disponible para el desarrollo de toda la verificación quinquenal 2017-2022. El marco regulatorio vigente que nos aplica es la resolución CREC 038-2014, ¿cierto? En ellos los artículos especialmente que hablan de la verificación quinquenal, tenemos el artículo 31, especialmente habla de la verificación extraordinaria, el artículo 39 que habla de las verificaciones quinquenales a los sistemas de medida y donde se detalla más específicamente la verificación, el anexo 9 de esta resolución. Tenemos aquí una nota importante y es o todas aquellas resoluciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Digamos que conocemos pues tanto ustedes como nosotros el proyecto de resolución CREC 160, digamos que actualmente la resolución que tenemos vigente es la 038, por eso digamos esta resolución ya inició, estamos ya digamos en el procedimiento y en la aplicación, inició el 14 de noviembre de 2017, por eso estamos haciendo la capacitación. Ya si sale una nueva resolución o queda pues en firme la 160, ya procederemos a hacer los cambios y ajustes que se requieran de acuerdo a este proceso, pero lo que tenemos en firme hoy es la CREC 038. Bueno, vamos a iniciar con algunas definiciones importantes, digamos, para todo el tema del desarrollo de la verificación quinquenal. Entonces, vamos a empezar por definir quiénes somos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el administrador del sistema de intercambios comerciales? O sea, el ASIC del que habla pues la resolución. Entonces, nosotros somos una dependencia del Centro Nacional de Despacho, lo trata el artículo 142 y 143 del 94, y en el ASIC
nos encargamos de todo el tema de registro de fronteras comerciales, de registro de contratos de energía de largo plazo, de todo el tema de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de todos los actos administrativos, contratos y transacciones entre los agentes y en general de todas las obligaciones que resulten por el intercambio comercial de energía, tanto en la bolsa, por generadores y comercializadores, por subastas de obligaciones en firme. Nos encargamos también del mantenimiento de todos los sistemas de información y programación de computación requeridos para el cumplimiento de las demás tareas que sean necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de intercambios comerciales. Pues como les decía en un inicio, digamos, nosotros somos una parte de todo el ASIC que está en la gerencia de mercado y en el proceso, digamos, de registro de fronteras hay una parte que tenemos, digamos, dedicada solo a la verificación quinquenal porque sabemos que es un tema grande, un tema amplio. Entonces, aquí estamos ubicados nosotros. ¿Qué es una frontera comercial? Entonces, una frontera comercial corresponde al punto de medida asociado al punto de conexión entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del sistema de transmisión nacional o el sistema de transmisión regional o de distribución local o entre diferentes niveles de tensión de un mismo OR, ¿cierto? Un operador de red. Cada agente en el sistema puede tener una o más fronteras comerciales, ¿cierto? Estas fronteras comerciales son las que serán objeto de la verificación quinquenal. ¿Qué es una frontera comercial con reporte a la SIC? Entonces son todas, una frontera es un punto de medida y a través de esa medida se determinan todas las transacciones comerciales entre los diferentes agentes que actúan en el mercado de energía mayorista. Y a través de ese registro de la frontera se definen todas las responsabilidades por dichos consumos que se tengan. Estas fronteras tienen diferentes clasificaciones, hay fronteras de generación, fronteras de comercialización, fronteras de enlace internacional, fronteras de interconexión internacional, fronteras de distribución, fronteras de demanda desconectable voluntaria. Entonces, digamos, las fronteras que serán objeto de verificación son aquellas fronteras indicadas en la regulación que están registradas ante la SIC con todos los parámetros y definiciones que allí se tienen. Es importante que definamos qué es una verificación, ¿cierto? Una verificación es muy diferente a una auditoría. En una auditoría se emite un concepto, en una verificación digamos, la definición que tenemos es un conjunto de actividades dirigidas a corroborar que el sistema de medición se encuentre en correcto funcionamiento en cada uno de los puntos de frontera, ¿cierto? Es decir, una auditoría emite un concepto y mejoras a ese informe que emiten finalmente. Una verificación será simplemente un procedimiento a seguir y es verificar que todo lo que se tiene definido en ese procedimiento se cumpla en ese punto de medida o en esa frontera seleccionada para la verificación. ¿Qué es un representante de frontera o un RF como lo llama la resolución? Corresponde al agente a cuyo nombre se registra la frontera comercial. Es aquel representante de la frontera que registró la frontera ante la SIC, ¿cierto? Es el responsable de todo lo que suceda con esa frontera ante nosotros, de acuerdo a las definiciones que se tienen en la resolución CREC 157 de 2011 y a todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. Bueno, ya entrando un poco a fondo en la resolución CREC 038-2014, en el anexo 9 vamos a hablar de los plazos regulatorios aplicables a este proceso de verificación quinquenal. Entonces allí en el literal C se habla del plazo de ejecución de la verificación. Este anexo indica que el plazo de ejecución de la verificación deberá ser establecido de acuerdo a la cantidad de sistemas de medición asociados a las fronteras comerciales que van a ser sometidos a la verificación y tiene una anotación especial que dice: en todo caso, la verificación no podrá exceder 12 meses. Pues el desarrollo de las verificaciones no podrán exceder estos 12 meses, es decir, este es el plazo en el cual se va a realizar la verificación 1 a los sistemas de medida de la verificación.
Digamos que este plazo ya inició el 14 de noviembre, como para hacer un recuento del punto en el que estamos. Entonces les cuento que ya iniciamos la verificación el 14 de noviembre, se generó la muestra aleatoria, digamos que se sacó a través de una fórmula muy sencilla de un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza de un 95%. Ya estas fronteras, digamos, están seleccionadas con todos los criterios de aleatoriedad. Esa frontera está totalmente custodiada, es confidencial, así como lo indica la resolución, y el paso siguiente fue, presentamos el tamaño de la muestra en el Comité Asesor de Comercialización para su verificación. Ya el CAC en el comité del 12 de diciembre nos confirmó que aprobaban la muestra. Estamos en el SEM a la espera del acta formalizada donde ya nos confirmen que la muestra ya fue, el tamaño de la muestra ya fue verificado. Una vez recibamos esa carta de aprobación, procederemos a entregar la muestra ya definitiva a los terceros verificadores, quienes ya podrán dar inicio a implementar pues todas las verificaciones. Bueno, la programación de las verificaciones, el literal E, ya aquí es un tema muy importante, dado que son plazos ajustados, que debemos ser muy cuidadosos con la implementación. Aquí entonces la programación de la verificación indica que la firma de verificación, el tercero verificador, que para este caso les contamos que ya tenemos pues seleccionados los terceros verificadores, son dos empresas, la empresa Consorcio Negawatt ACI y la empresa AP Plus. Son empresas seleccionadas de la lista de verificación del CAC, que cumplieron pues todos los requisitos solicitados en la oferta de contratación que tuvimos, y ya pues ya estamos con ellos. Con ellos ya realizamos también la capacitación personalizada pues entre EDSEM y ellos como terceros verificadores, donde ya les dimos a conocer todo el procedimiento a través del cual se van a gestionar las verificaciones. Nos sentamos pues como a analizar también temas de la regulación y vamos pues como muy de la mano con ellos. El viernes también pues va a haber una reunión importante entre los terceros y el Comité Asesor de Comercialización, quienes definen el procedimiento a seguir. Entonces allí pues se detallará pues como inquietudes y se aclararán pues temas sobre la verificación y el formato de verificación que utilizarán los terceros. Entonces, la programación de la verificación indica que la firma deberá notificar al representante de la frontera a través de un medio expedito, es decir, un correo electrónico o fax, la realización de la visita. Este es el punto de inicio para una verificación por frontera. Entonces, él tiene su listado, él inicia pues como con una frontera específica, y el inicio es enviando un correo electrónico o un medio expedito, como lo indica la regulación. Contacta a la gente diciéndole, pues vea, ya necesito realizar la visita, esa es la frontera definida para esta verificación. Entonces allí el paso siguiente es que una vez el representante de la frontera es notificado, este deberá informar la hora y fecha de la realización de la visita a través de un medio expedito. Digamos que eso deberá hacerse en un plazo no mayor a 18 horas, ¿cierto? Aquí pues la idea ojalá es que los agentes antes de ese plazo notifiquen al tercero la disponibilidad para que para que se ahorren pues como horas para la realización en firme de la visita. Aquí también les contamos que EDSEM ha venido realizando una campaña de actualización de contactos con el fin de que poderles entregar a los terceros la información del personal ya definitivo, el cual realizará el cual atenderá estas verificaciones. Entonces, mandamos una carta a ustedes como agentes donde les definíamos las fronteras, el número total de fronteras que tenían registradas y el tipo de fronteras. También les enviamos la información de los contactos que tenían actualmente registrados ante la SIC. Esos contactos los sacamos pues de nuestras bases de datos y son aquellos contactos actuales
que tienen acceso al sistema de fronteras. Todo el personal encargado del tema de fronteras, tanto en el rol de ingreso como en el rol de firmante, en la base de datos que nosotros vamos a suministrar, y también obviamente el contacto de los representantes legales son las personas que se les notificarán a los terceros para que ellos las contacten al momento del inicio de una verificación, ¿cierto? Es decir, lo que hemos hablado con los terceros es que en ese procedimiento pues se contacte vía telefónica, en el correo inicial de notificación de la visita, copiar a todo el personal de la empresa con el fin de que la información llegue oportuna y a las personas que son responsables del tema. Allí por eso los invitamos a mantener actualizada la información en el aplicativo Conectados. Es un aplicativo autogestionado, digamos, donde ustedes son quienes asignan las personas que van a estar encargadas o responsables de los temas. En caso de que el tercero no reciba respuesta, es decir, si en estas 18 horas el agente representante de la frontera no le informa al tercero verificador la disponibilidad de horarios, el tercero realizará la visita en el plazo de las 30 horas siguientes. Entonces, ¿qué indica la resolución? Indica que son 18 horas para pactar la visita, ¿cierto? Y una vez se tenga respuesta de esa visita, se tendrán 30 horas para ir al sitio y ya tener la visita ya lista. Si en caso de que el agente no notifique dentro de esas 18 horas la disponibilidad para la visita, el tercero verificador procederá dentro de las 30 horas siguientes a realizar la visita. Entonces, entre la notificación y la realización de la visita son 48 horas totales. Ahí, por eso les recomendamos, ojalá responder antes de las 18 horas para que haya más tiempo de plazo para la ejecución de la visita. El representante de la frontera tiene como obligación informar sobre la realización de la visita a todos los agentes que tienen acceso al sistema de medición. Entonces ya es una de las responsabilidades del agente. Aquí también es importante resaltar que el agente tiene la responsabilidad de darle la información oportuna a los terceros verificadores y completa para que el tercero pueda tener su informe de verificación con todos los elementos. Adicionalmente, el agente deberá dar acceso, la disponibilidad de acceso al tercero verificador al lugar donde está ubicada la frontera. Sabemos que hay fronteras o hay zonas, digamos que donde el acceso tiene ciertos requisitos, entonces aquí es muy importante que una vez sean notificados los agentes por el tercero verificador, donde él les va a decir, digamos, qué información necesita para la verificación, es importante que el agente también le informe al tercero verificador qué condiciones especiales deberá cumplir para poder acceder al lugar. Obviamente teniendo en cuenta los plazos definidos para esta visita, ¿cierto? Si hay que hacer un curso de una semana, digamos, se sale dentro del marco regulatorio, aquí prima la regulación y se deberán cumplir los plazos aquí definidos. La regulación indica que la visita, desde la notificación hasta la realización de la visita, son 48 horas, no se deberá exceder este plazo. Entonces hay que ir revisando sus procesos internos, la ubicación de sus fronteras para que se trate a la mayor brevedad con los de pactar pues como las condiciones para la realización de la visita. Bueno, pasamos al literal G, que habla de los informes de verificación. Entonces, aquí luego, una vez realizada la visita, se cumplen las 48 horas, ya se realizó la visita en sitio. Allí entonces la firma de verificación deberá presentar un informe preliminar de la verificación realizada. Este informe preliminar se deberá presentar en un plazo de 7 días calendario, ¿cierto? Ese informe se entrega a la SIC. Entonces, ahorita vamos a ver el detalle de cómo será esa entrega, pero ese informe será entregado a la SIC, quien, digamos, inmediatamente dará traslado del informe al agente representante de la frontera con el fin de que emita sus observaciones u objeciones a ese informe preliminar. El agente tendrá 5 días hábiles
para la revisión y de objeciones y cancelaciones, de objeciones y observaciones que tenga al informe preliminar, y luego de esos 5 días hábiles enviará, digamos, el informe con las objeciones a la SIC, quien automáticamente dará traslado al tercero verificador para que en un plazo también igual que la gente de 5 días hábiles, el tercero deberá emitir ya su informe definitivo con todas las, pronunciándose sobre cada una de las observaciones que recibió de parte de la gente. Entonces, estos informes todos vendrán en PDF, todos vendrán con firmas, digamos, de parte del tercero, de los representantes legales, y de parte de los agentes deberán tener las firmas o de representante legal o de apoderado de fronteras. Se solicita tema en PDF pues el informe porque, digamos, vemos un riesgo de información. Entonces aquí, digamos, no queremos versionamientos diferentes de los informes, por lo tanto deberá ser en PDF. Y la firma también al final de las verificaciones entregará un informe tal como lo establece la regulación. La publicación de los resultados. Entonces, cada vez que un tercero verificador realice una verificación, deberá entregar un informe final, el cual será publicado. Como lo indica la regulación, será un informe público donde podrá acceder todos aquellos interesados en el informe. Este informe, digamos, es durante 12 meses será la realización de la visita. Ese informe, una vez sea terminada la verificación, inmediatamente será publicado el informe, ¿cierto? No es que son acumulables, sino que son inmediatamente se cumplieron los 24 días en promedio que dura un proceso de verificación, inmediatamente serán publicados los informes. Y adicional, la resolución indica que se deberá realizar otros informes generales de todo el desarrollo de la verificación. Entonces, la verificación inició el 14 de noviembre de 2017, finaliza el 14 de noviembre de 2018. La regulación indica que los 2 meses posteriores a la finalización de esa primera verificación, el ASIC junto con el tercero deberán publicar informes y emitir informes a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia. Allí quedarán registrados todos los hallazgos, todos los análisis y todo el desarrollo, digamos, del contrato y del proceso de la verificación quinquenal 2017-2022 de la primera verificación. Bueno, en el literal I se establece que los resultados no satisfactorios de las verificaciones, es decir, durante esa primera verificación del primer año de verificación, si se llega a tener una no conformidad, es decir, hay un hallazgo en la primera verificación, los agentes se les deberá programar una segunda verificación. Allí la regulación indica que esa segunda verificación se realizará a través de un muestreo aleatorio simple, pero con un nivel de confianza mayor al de la primera verificación. La primera verificación se realizó con un nivel de confianza de un 95%, ya la segunda verificación irá con un 99% de nivel de confianza y se excluirán las fronteras ya verificadas, seleccionadas en el primer muestreo. También la regulación indica que el desarrollo de esta segunda verificación se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la publicación de resultados. Entonces aquí vemos que es el primer año se desarrollará la primera verificación, noviembre 14 de 2017, porque vuelvo y les confirmo, ya inició, que va hasta el 14 de noviembre de 2018. Del 14 de noviembre de 2018 al 14 de enero de 2019 será el plazo para que el ASIC y el tercero publique informes sobre el desarrollo de la verificación, y de enero 14 de 2019 a mayo 14 de 2019 se realizará la segunda verificación a aquellos agentes que no hayan cumplido en al menos uno de los sistemas de medición de la verificación 1. Bueno, en esta diapositiva pues vemos como los plazos regulatorios, una gráfica como de todo el desarrollo
de esa verificación quinquenal, aquí vemos entonces que de noviembre 2017 a noviembre 2018 se realizará la primera verificación. Aquí tenemos 3 ejemplos de agentes, agente 1, agente 2, agente 3. Digamos que aquí vemos un ejemplo y es, entonces el procedimiento será el siguiente: entregamos la muestra al tercero verificador, él ya selecciona la frontera pues a la cual va a verificar, ellos lo harán libremente de acuerdo a su metodología y cronograma presentado en la oferta y obviamente garantizando el cumplimiento en el plazo de los 12 meses de verificar el total de las fronteras de la muestra 1. Allí el agente 1, por ejemplo, en este caso, puede tener una no conformidad en el mes 2. Este agente, según pues la regulación, automáticamente pasaría a una segunda verificación, ¿cierto? Que se desarrollará luego de los 2 meses siguientes a la publicación de informes. El agente 3 no tuvo ningún hallazgo y el agente 2 tuvo un hallazgo en el mes 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, digamos, en el mes 2 donde el agente 1 tuvo un hallazgo? Entonces, ya sabemos que una de las consecuencias es que va a la verificación 2. Otra aplicación que debe dar, digamos, el agente a este hallazgo es un tratamiento, el tratamiento establecido en el literal J del anexo 9. Es decir, si tiene incumplimientos en los elementos del sistema de medición o si tiene diferencias entre las lecturas, deberá aplicar los plazos establecidos en la regulación para el tratamiento de estos 2 hallazgos. O si el tercero verificador declara que la no conformidad se debe a otra causa, él mismo lo detallará en su informe y automáticamente esas fronteras se van a falla. En el informe final, el tercero tendrá pues como un campo donde él va a indicar pues qué tipo de falla es y la frontera inmediatamente se declara en falla. Entonces, esta es otra de las, digamos, de las consecuencias. Una es se va a segunda verificación, otra es debe aplicar el tratamiento a estos hallazgos en los plazos establecidos en la regulación. Si no se normaliza ese hallazgo en los plazos establecidos en la regulación, esa frontera se va para cancelación. Entonces, ya vamos en segunda verificación, tratamiento de hallazgos con los plazos y una tercera consecuencia de esta no conformidad es que el agente deberá solicitar a la SIC una verificación extraordinaria para esa frontera o para ese punto al cual le hallaron una no conformidad, ¿cierto? Entonces, si durante la verificación 1 el agente, voy a poner un ejemplo, le verificaron 20 fronteras y si tiene 3 no conformes, a esas 3 no conformes deberá, ya sabe que va a verificación 2, ¿cierto? Y deberá hacerle tratamiento de los hallazgos a cada una de las fronteras y adicionalmente deberá solicitar una verificación extraordinaria para cada una de esas fronteras. Eso es responsabilidad de los agentes. Digamos que la SIC no va a estar pues como pendiente, venga, solicítela, no, nosotros vamos a estar disponibles pues en el SIC para, una vez sea solicitada esa verificación extraordinaria, asignarles el tercero verificador que lo va a realizar. Y adicionalmente, si esa verificación no se solicita, tal como lo establece la regulación que indica que inmediatamente deberá solicitar la verificación extraordinaria, si no se solicita, pues habrá un incumplimiento de la regulación y nosotros como ASIC tenemos el deber de informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces ya vimos, digamos, el agente 1 y el agente 2 que tuvieron hallazgos en el primer año de verificación. Entonces son 3 consecuencias: tratamiento de hallazgos, verificación extraordinaria y van a verificación 2. El agente 1 fue a verificación 2, ¿cierto? Que va a ser después de los 2 meses de publicación de informes, los 4 meses siguientes, es decir, hasta de enero de 2019 a mayo de 2019. Si este agente 1 no tuvo inconformidades en esa segunda verificación, el agente ya, listo, cumplió la verificación quinquenal. El agente 2, digamos, aquí para este ejemplo, tuvo un hallazgo en la primera verificación, aplicó todos los tratamientos, pero ya se fue a verificación 2.
¿cierto? Con una muestra diferente, con un nivel de confiabilidad diferente, ese agente, digamos, si llega a tener un hallazgo en esa verificación 2, ese agente inmediatamente pasará a una verificación extraordinaria del 100% de sus fronteras. Aquí, digamos, hay un tema importante, pues, y como lo hablábamos, hay un proyecto de regulación. Este proyecto no contempla esta verificación extraordinaria al 100% de las fronteras, pero la que tenemos hoy vigente sí lo contempla, por eso pues lo explicamos en esta regulación, en esta capacitación. Y aquí, pues continuando con el ejemplo, el agente 3 no tuvo ningún hallazgo en la primera verificación, se publican informes, obviamente no irá a la segunda verificación, que es donde queremos que todos estén, que no estén, perdón. Bueno, vamos a ver un ejemplo con fechas y horas de todo el procedimiento y plazos para una verificación 1 y 2, de todo el procedimiento, cómo se detalla y cómo está hoy en la regulación 038. Sabemos que la 160, el proyecto de resolución, trae cambios importantes para estos plazos, pero lo que tenemos hoy en día, lo que está vigente y lo que estamos aplicando es la 038. Entonces aquí vemos un ejemplo real, digamos, el ejemplo se hizo con los meses de julio 2017 y agosto 2017. Entonces, el ejemplo consiste en, el tercer verificador notifica al representante de la frontera el 10 de julio a las 2 de la tarde. El agente tendrá un plazo de 18 horas para responderle al tercero verificador y también para informarle a todos los agentes que tienen acceso al sistema de medición. Este plazo de las 18 horas se cumple el 11 de julio a las 8 de la mañana, ¿cierto? Ahí será el plazo donde el máximo le puede decir al tercero, vamos a ir a la visita tal día. Si este plazo el agente no lo notifica, el tercero de todas maneras realizará la visita. De acuerdo a las características y a la información que tiene de esa frontera, él irá al sitio a realizar la visita. Entonces, luego de que el agente notifica, le confirma la disponibilidad para la visita al tercero, ya seguirían las 30 horas siguientes para la realización de la visita. Es decir, el plazo se cumple el 12 de julio a las 2 de la tarde. O sea que entre la notificación de la visita y entre la realización de la visita tenemos 3 días básicamente para todo este proceso. Aquí entonces es muy importante, ojalá que los agentes pues no se tomen las 18 horas porque la resolución indica que durante las 48 horas se pacta la visita y se realiza la visita, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante tener claros estos plazos y que no haya pues como incumplimientos de las partes por no confirmar la visita o porque el acceso a la frontera era complejo. Aquí, digamos, lo que indica la regulación es que es obligación del agente garantizar y tener toda la información oportuna para que el tercero pueda realizar la verificación. Esto incluye, obviamente, el acceso a la frontera. Si los tiempos son muy largos para obtener un acceso, pues deberán irlo gestionando para que se corten estos tiempos y los terceros puedan realizar el proceso en los tiempos regulados que tenemos y no haya ningún incumplimiento. Si el tercero no asiste el agente no asiste a la visita, es decir, el tercero no recibió la confirmación y tampoco asistió el agente, el tercero sí deberá ir al sitio, y si no tiene acceso, pues el tercero documentará que fue al sitio, tendrá todos sus soportes y evidencias y emitirá un concepto, digamos, no favorable para ese informe de verificación, lo cual ya pues el agente se irá, pues tendrá todas las consecuencias e irá de una a la verificación 2. Entonces es muy importante estar como muy trabajando de la mano pues con el tercero, con nosotros, para que cumplamos como todos esos plazos definidos en la resolución. Ya luego de la realización de la visita, digamos esos 3 días fue la notificación y la realización de la visita, ya el tercero tendrá 7 días calendario, se iría hasta el 19 de julio de 2017 para emitir el informe preliminar, ¿cierto? El primer concepto del desarrollo de la verificación.
y ya allí ese informe pues será trasladado a la gente para que la gente emita sus objeciones o observaciones que tenga sobre el tema. Este plazo serán 5 días hábiles para que la gente analice, revise y emita pues sus observaciones si es del caso. Este plazo se iría hasta el 26 de julio de 2017. Ahí, una vez ya se emitan las observaciones al informe preliminar, ese informe será, el agente lo trasladará a la SIC, la SIC le dará traslado al tercero y el tercero ya en un plazo de 5 días hábiles deberá emitir el concepto final y pronunciarse sobre cada una de las observaciones indicadas por el agente u objetadas por el agente. Aquí vemos que el promedio para estos informes son de 24 días, digamos, para todo el desarrollo de un proceso de verificación. Aquí pues vemos que los plazos están ajustados, es desde la notificación hasta la realización de la visita. Es muy importante entonces estar como muy bien conectados, muy bien, pues como tener muy presentes estos tiempos para que no vaya a haber ningún incumplimiento sobre el tema. Bueno, ahora le daré paso a mi compañera Yolima González, quien va a hablar, digamos, de todo el sistema a través del cual vamos a implementar y a tener pues todas estas verificaciones. Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces, ya que vimos un poco lo teórico de la regulación, los plazos y todo lo que todo lo que involucra esta verificación, vamos a ver entonces un poquito en detalle el sistema que se desarrolló, dado que es un proceso masivo. Estamos hablando de una muestra inicial de 1.250 fronteras aproximadamente. Entonces diseñamos un sistema, ya que la regulación le da la responsabilidad a la SIC de trasladar estos informes, publicarlos y hacer como toda la gestión del traslado de la información a las diferentes partes. Entonces decidimos adecuar el sistema de fronteras comerciales, que es el que hoy existe, que todos los agentes que representan fronteras lo conocen. En este sistema entonces es donde se hace el registro de las fronteras comerciales. Se diseñó un módulo aparte para la verificación quinquenal, es un módulo específico para verificaciones, como veíamos al inicio en el contenido de la presentación. Vamos a ver aquí que en este módulo también se van a gestionar las verificaciones por objeción, las solicitudes de verificación extraordinaria que también se pueden derivar de esta verificación quinquenal. Entonces es un módulo de verificaciones con una interfaz simple donde me trae toda la información disponible a medida que va avanzando el proceso de verificación en cada frontera. En el aplicativo de registro de fronteras, entonces, hasta ahora que inicia esta verificación, habían dos roles. Uno era el rol agente y otro era el rol analista, que es el rol de las personas que estamos aquí disponibles en el ASIC. Ahora con la verificación quinquenal entra un nuevo rol, que es el de tercero verificador. Como les comentaba mi compañera, entonces ya tenemos las dos empresas que van a realizar esta verificación quinquenal. Ya con este entonces serían 3 roles que participarán en el aplicativo y cada uno de ellos va a tener información disponible. Tendremos la misma información disponible pero en diferente momento. Empecemos entonces un poco con el detalle. El sistema, cómo va a trabajar. Al tercero verificador se le va a entregar la muestra de acuerdo pues con el cronograma que tenemos planeado. Posterior a la aprobación de esta muestra por el CAC, entonces entregamos la muestra de forma oficial y se entrega también a través del aplicativo. El tercero verificador, teniendo la muestra disponible, planea e inicia el proceso de verificación para las fronteras que le haya sido asignado. La información que él tendrá disponible en este momento, se calculó una muestra el 14 de noviembre. Esa muestra es completamente confidencial, está custodiada, solamente está disponible para las personas que estamos específicamente en el proceso de la verificación aquí en el ASIC. El tercero verificador solo va a poder ver las fronteras que le hayan sido asignadas para su verificación y los agentes solo podrán ver las fronteras que se les verifiquen a medida que se les vaya informando de forma paulatina.
Entonces el tercero inicia la verificación, accede al sistema, allí va a tener la muestra disponible, dependiendo de su metodología, entonces va a iniciar con una frontera. ¿Cómo se comporta el sistema hoy? Dado que es el mismo en el que se realizan las solicitudes de registro de fronteras, entonces tiene la misma dinámica. En este sentido les va a ser muy familiar porque cada frontera a verificar tiene asociado un requerimiento. Este requerimiento es una línea de información básica, como les decía, enseguida vamos a ver en detalle con pantallazos del aplicativo, y todos los requerimientos asociados a cada una de las fronteras tienen un ID, así como las solicitudes de registro de fronteras normales. Con este ID es con el que se va a identificar la frontera y la verificación para esa frontera durante todo el proceso. Entonces, el tercero verificador ingresa al sistema a través de un clic. El sistema hace una validación que es muy importante porque el 14 de noviembre se generó la muestra con las fronteras que habían registradas al momento, pero posterior a esa fecha, algunas de esas fronteras que hayan quedado en la muestra pueden presentar alguna solicitud previa, tal como cancelación de frontera o cambio de agente. ¿Esto qué implica? Que al momento de que el tercero verificador vaya a iniciar la verificación, si una frontera tiene una solicitud de cancelación, ya no sería necesario realizar la verificación a esa frontera porque ya no va a ser representada por ese agente. De igual manera, si tiene un cambio de agente, como la frontera ya no va a ser representada por ese agente que en ese momento están seleccionando, entonces esa frontera el sistema lo valida estas solicitudes y realiza un reemplazo de la frontera en caso de ser necesario. Si es necesario, entonces realiza el reemplazo y da aviso al tercero verificador para que él tenga toda la trazabilidad de la información. Una vez entonces ya se tenga una frontera seleccionada y en firme para el inicio de la verificación, porque es apta completamente, entonces es a partir de ese momento en que el tercero verificador inicia el proceso contactando a la gente e informando cuál frontera va a ser verificada y empiezan a contar los plazos que ya hablamos, que ya explicó mi compañera Lina. Entonces se programa la visita, se concreta fecha, hora, lugar y el personal que estará disponible. Se realiza la visita. Una vez realizada la visita, empiezan a contar los plazos entonces para el tercero verificador emitir ese informe preliminar. El tercero verificador redacta su informe preliminar. Este informe tiene unas condiciones, debe cumplir con el formato del CAC, que ya está definido hace tiempo, lo establece la regulación como se definió. Este informe preliminar también debe tener otra documentación tal como acta de la visita y toda la información que pueda sustentar la información que se verificó y que pueda requerirse para validaciones posteriores. Todo esto debe ir en un informe, en un solo documento, que es lo que acepta el sistema. Este documento debe ser en formato PDF. El sistema tiene una capacidad máxima de 5 megas para este informe. Entonces, el tercero verificador debe hacer un compendio de la información en el informe preliminar y adjuntarlo en el sistema. Al adjuntarlo en el sistema, entonces se va de forma automática. Esto es automático, como el ASIC tiene la responsabilidad de trasladar la información a la gente, entonces nosotros desde aquí tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento a toda la información desde que el tercero verificador adjunta el informe preliminar. Estamos enterados desde la programación de la visita, es responsabilidad del tercero y el agente hacer esa programación, pero EXEM hace el seguimiento, como les mostraba mi compañera hace un momento en la gráfica de plazos, desde que se inicia el contacto con el agente hasta que se entrega un informe y el requerimiento de la verificación pasa a estado cerrado. Entonces, el informe debe ser enviado de forma automática, el tercero lo adjunta al aplicativo, es enviado de forma automática al agente. Todo esto se maneja a través de notificaciones. También, como indicó mi compañera al inicio, muy importante el tema de los contactos, porque el sistema en este momento envía unas notificaciones para los cambios de estados de estos requerimientos. Estas notificaciones son avisos, correos electrónicos que indican el cambio de estado de la verificación. En el caso en que se adjunte un informe preliminar o se adjunte una réplica, va a enviar informe o notificación a cada interesado. Estas notificaciones todas llegan automáticamente a EXEM, también como copia, porque estamos enterados de todo el proceso de cada verificación.
Entonces es muy importante el tema de los contactos, ya que cualquiera de los contactos que tienen acceso tanto como ingreso de fronteras o firmante de fronteras comerciales, puede acceder al sistema, ver la información y hacer gestión de los requerimientos. Solo el firmante de fronteras puede enviar la réplica porque se requiere firma digital y se requiere tener ese contacto para el envío de la réplica al informe preliminar, pero cualquiera de los contactos que estén registrados con acceso a fronteras comerciales puede entrar al sistema y hacer gestión de la información. No obstante, solamente va a haber un contacto, que es el registrado, el que tenemos acá, registrado para las notificaciones del día a día, para las comunicaciones de registro de fronteras. Solamente va a haber un contacto, que es el que le va a llegar las notificaciones al correo electrónico informando los cambios de estado de cada requerimiento. Entonces, el agente representante recibe esa notificación de que ya existe un informe preliminar, ingresa al aplicativo, valida la información, puede descargarlo, analiza su informe y diseña nuevamente sus objeciones o observaciones a ese informe preliminar. Aquí muy importante tener el debido sustento para este informe, para todas las observaciones que se tengan, porque el tercero verificador las debe considerar entonces para emitir el concepto final. Teniendo entonces la réplica ya lista en el mismo formato PDF, tiene las mismas condiciones de capacidad, se adjunta el aplicativo de la misma manera que se adjuntó el informe preliminar, se adjunta el aplicativo y al ya estar en el aplicativo llega una notificación automática al tercero verificador y al analista para que disponga de la información y emita su concepto final. Muy importante tener en cuenta entonces que aquí, como el tercero verificador tiene unos plazos para emitir sus informes y el agente tiene unos plazos para emitir la réplica, en el caso en que no se tengan observaciones al informe preliminar, entonces el agente debe ingresar al aplicativo de igual manera para dar su visto bueno, adjuntar sus observaciones como lo considere, para que de esta manera se active el sistema para que el tercero verificador pueda acceder a adjuntar el informe final. Bueno, entonces el tercero verificador recibe la notificación, ingresa al sistema, descarga el informe de observaciones de parte del agente, define su respuesta, analiza estas observaciones y debe generar en ese informe final un análisis sustentado de todas esas observaciones que el agente ingresó y procede a adjuntar el informe final en el aplicativo. Posterior a que se adjunte este informe final, entonces envía una notificación al agente y a EXEM indicando que ya existe un informe final, ya aquí tenemos entonces un concepto definitivo para la frontera y solo hasta este momento se sabe si el agente podría ir o no a una segunda verificación dependiendo si el concepto cumple o no cumple, allí señalado en el sistema. Aquí entonces, como pueden ver en la presentación, se encuentra el link de la página web de EXEM donde se van a ir publicando estos informes. Estos son públicos para todos los interesados, tal como lo establece la regulación, el ASIC los debe publicar. Están entonces en la página web en este vínculo. Y como les he dicho en todo el proceso, todas las notificaciones, dado que somos los responsables de transmitir la información y validar, hacer seguimiento a todo este proceso, todas las notificaciones que salen del sistema también llegan como una copia EXEM y en ellas entonces nos estaremos enterando de cuál es el avance de cada una de las verificaciones en una frontera. Aquí entonces ya empezamos con las imágenes del aplicativo. Como les decía entonces, para los agentes, esta es la vista que van a tener los agentes. Al tercero verificador, que es el nuevo rol que se creó, ya lo capacitamos, ya conoció el sistema, la información que él tiene disponible es mucho menor a la que tienen los agentes, porque los agentes a través del mismo sistema pueden hacer las solicitudes de registro. No obstante, la información que van a visualizar va a ser diferente porque el tercero verificador tiene disponible toda su muestra, el agente solo va a ver, en este momento puede tener disponible el menú verificaciones, pero solamente va a empezar a ver las fronteras a medida que se vaya iniciando sus verificaciones, ¿cierto?
Entonces, en el menú requerimientos, acceden a la opción verificaciones y en el punto 3, mis verificaciones, vamos a encontrar entonces el siguiente menú. Este menú tiene varias opciones de consulta, varios parámetros de consulta. Estamos hablando de fecha de solicitud, que corresponde a la fecha de asignación de la muestra al tercero verificador. Como esto va a ser un proceso que va a tener muestra 1, verificación 1, asignada en una fecha, verificación 2 asignada en otra fecha y verificaciones quinquenales posteriores, entonces por eso se diseñó con este parámetro de consulta. El ID de requerimiento, que como les decía, cada frontera va a tener un ID, una línea de requerimiento con información básica, y este requerimiento va a estar caracterizado por un ID, un número con el que van a poderlo consultar. Y el estado, dado que es un parámetro por el cual va a pasar cada verificación desde que se asigna el tercero, es un estado de asignado hasta que se finaliza la verificación, que pasa a estado cerrado. Básico, importante, el tipo de requerimiento, ya que en este módulo vamos a trabajar las solicitudes de cancelación y de objeciones, de las que trata la resolución 157, y la solicitud de cancelación por verificación extraordinaria, de la que habla el artículo 31. Entonces todo va a ser a través de este módulo y entonces desde aquí se podrá gestionar. En este momento entonces vemos que si seleccionamos en tipo de requerimiento la verificación quinquenal, vamos a tener como resultado la siguiente información. Aquí entonces nos sale un listado, como les decía, el tercero verificador. Aquí todos los roles vamos a ver la misma información, pero todos la vamos a ver de diferente forma dependiendo del momento. Es decir, el tercero verificador solo podrá ver el listado de las fronteras que le ha sido asignado. El analista en Exen podrá ver toda la información de la verificación, no obstante esta información es confidencial, entonces es un grupo de personas muy limitado el que va a tener disponible esta información. El agente solo va a tener el listado de las fronteras a medida que el tercero verificador le vaya informando y vaya adjuntando el informe preliminar. ¿Qué información sale disponible entonces como resultados de la consulta? Tenemos entonces el requerimiento. En el título del requerimiento vamos a ver el ID del requerimiento, ese número que va a caracterizar la verificación de una frontera para todo el proceso. Tipo de requerimiento corresponde a verificación quinquenal, ya que en este mismo módulo estamos hablando de los otros tipos de verificaciones. En este caso vamos a ver verificación quinquenal. Agente solicitante dice no aplica porque la verificación es algo que asignamos desde el 14 de noviembre empezó, se asigna a unos terceros, no lo solicita el agente, entonces por eso no aplica. El agente representante de la frontera, el tipo de frontera, código SIC de la frontera es muy importante porque es ese código que caracteriza ese sistema de medida que está registrado ante nosotros y que va a ir a verificar, o sea, con el cual se va a establecer ese contacto con el agente para identificar el punto de medida o el sistema de medida que se va a verificar. El estado de flujo del requerimiento, como les indicaba, empieza en un estado asignado y pasa a estado verificado cuando inicia la verificación, y finalmente ya cuando se tiene un informe final de la frontera pasa a estado cerrado. En la segunda mitad del formato vemos entonces que hay unos grupos de información de concepto preliminar, réplica y concepto definitivo. En estos grupos de información entonces importante está el estado del trámite. Como pueden ver hay una simbología, en este caso el circulito verde con el chulito significa que ya fue gestionado. Hay una fecha máxima porque para esto se tienen unos plazos, y hay una fecha de emisión porque de acuerdo al plazo que se tiene, el tercero verificador tiene la posibilidad entonces de emitir el informe en cualquier día dentro del rango de plazos que le aplique, ¿cierto? Y el concepto en cada uno en ambas grupos de información de concepto preliminar y definitivo hay una columna que se llama concepto, que solo vamos a encontrar la palabra cumple o no cumple dependiendo del resultado de la verificación. Muy importante tener en cuenta que hay una fecha máxima y esa fecha máxima se calcula
de acuerdo con el plazo, es decir, el tercero verificador tiene un plazo de 7 días calendario para emitir su concepto preliminar, pero él puede emitir ese concepto preliminar en la fecha en que lo requiera, en la fecha en que lo tenga listo, puede ser antes de cumplir esos 7 días, y solo ahí, a partir de ese momento, aparece un dato en la fecha de emisión, y con esa fecha de emisión se va a calcular el nuevo plazo para el siguiente estado, es decir, en este caso sería la réplica. Teniendo ya una fecha de emisión del concepto preliminar, se calcula una fecha máxima para que la gente envíe la réplica. Esta fecha máxima se calcula con los 5 días hábiles que establece la resolución como plazo, y de igual manera pasa en el concepto definitivo. El símbolo rojo con la X es que no ha sido gestionado o está pendiente. Perdón, el símbolo rojo con la X es que no se gestionó, o sea, no se adjuntó réplica. Esto es posible que pase, pueden haber agentes en que si su concepto es cumplido, entonces no le interesa hacer observaciones porque está de acuerdo con el concepto. En este caso, agradecemos que accedan al sistema a adjuntar un informe indicando que están de acuerdo. De esa forma se daría el visto bueno para que el sistema se active y el tercero verificador no tenga que dejar pasar esos 5 días hábiles de plazo, sino que pueda adjuntar su informe preliminar en los plazos más próximos. Entonces el círculo rojo con la X indica no fue gestionado. El círculo de borde azul indica que está pendiente de gestionar. En el concepto definitivo tenemos los mismos plazos, tanto en réplica en concepto definitivo tenemos las mismas columnas de información de fecha máxima y fecha de emisión por los plazos que condicionan estos informes. Y en el concepto definitivo tenemos nuevamente la columna concepto. Como les indicaba, entonces solo hasta allí tendremos un concepto final que da el resultado definitivo de esta verificación para cada frontera, solo la palabra cumple o no cumple. Y en la última parte tenemos una columna que dice frontera reemplazada. Esta es la parte a la que me referí cuando estaba describiendo el procedimiento en cuanto a una frontera que tenga solicitudes previas. En el caso en que haya una frontera que tenga solicitudes previas y deba reemplazarse, aquí aparece la frontera que se reemplazó, y en la columna inicial de código SIG de frontera aparece la nueva frontera que se va a verificar. Esto para tener mejor trazabilidad de la información. Tenemos finalmente entonces una columna de acciones. Estas acciones, como pueden ver allí, entonces hay un muñequito con una flechita. Este no es un símbolo que no solamente es útil para el analista, dado que es el que vamos a utilizar para asignar el tercero verificador en el caso de solicitud de objeción o verificación extraordinaria. El otro icono del círculo verde con el chulito es el icono que va a aparecer a cada uno de los roles. En este caso son los roles de agente y tercero verificador los que tienen que ingresar al sistema y adjuntar informes. Entonces, cuando sea el momento de que la agente ingrese una réplica o el tercero verificador un informe, se les va a salir este icono para que puedan acceder y adjuntar la información. El icono de las líneas de abajo, que es la lupita, como siempre lo indica la lupita, es una opción para visualizar la información. En este caso es la única opción que se tendrá aquí en el ASIC para el analista, porque solamente tenemos esta funcionalidad disponible para visualizar y gestionar la información, como extraer informes, ya como pueden ver en el círculo superior que está en rojo hay una opción de exportar. Esta opción nos permite exportar todo el reporte de fronteras que ya hayan sido verificadas. El resultado que tenemos es la imagen que hay en la parte inferior, que es un archivo en Excel. Básicamente tiene la misma información de la interfaz, pero se diseñó esta opción de exportar para que pudieran manejar la información, hacer comentarios, hacer gestión de lo que se requiera para hacer seguimiento, básicamente. Bueno, aquí entonces tenemos un poco más de detalle de los iconos que pueden visualizar, más que todo el tercero verificador, como las opciones que se puede encontrar.
como les decía entonces, en la primera línea ven el icono de la hojita con el chulito verde. Aquí significa que el rol indicado en ese momento, como ya tiene una réplica del requerimiento, ese rol que tiene que entrar a tomar acciones es el tercero verificador y adjuntar el informe final. El símbolo, el círculo azul con el chulito, significa que es si ya se va a ver posterior a que se inicie la verificación a una frontera, va a estar visible este icono porque significa que es una frontera que está con su verificación en proceso. El icono de la lupita para visualizar la información, el icono del círculo rojo se le va a presentar solo al tercero verificador. Este es el icono que aparece cuando él ingresa al sistema y va a hacer la validación a una frontera para la verificación de que no tenga solicitudes previas. Y el último de la cuarta línea, que son unas flechitas que están circulando, es ya indicando que la frontera requiere ser reemplazada porque tiene alguna solicitud previa de las que les mencionaba de cancelación. Entonces, en este caso, el sistema tiene el comportamiento que vemos abajo, le indica el tercero verificador, esta frontera tiene solicitudes, y va a ser reemplazada de forma aleatoria. Este reemplazo lo hace el sistema de manera automática. El tercero verificador acepta la indicación y el sistema le avisa que fue realizado el reemplazo de la información. En ese sentido, entonces aparece el dato en la columna frontera reemplazada, aparece la nueva frontera y esa nueva frontera que va a ser verificada aparece nuevamente con el icono del botón rojo para volver a hacer la validación en caso de que el tercero verificador decida realizarlo en días posteriores, porque también puede tener alguna solicitud previa que la afecte. Bueno, ya aquí entonces vamos a ver en detalle la interfaz de cuando el agente o el tercero verificador empieza a diligenciar la información. Aquí podemos ver entonces el resultado, la interfaz de una frontera que cumple código de medida. Tenemos en la parte superior la información básica de este requerimiento. En este caso vamos a ver el ID del requerimiento, el nombre de la firma verificadora, responsable de esta verificación, el código SIC de la frontera, el nombre de la frontera, tipo de frontera y la fecha de inicio. Esa fecha corresponde con la fecha en que se adjunta el informe preliminar. Entonces, la información se va a ir viendo de manera paulatina mientras se va adjuntando, es decir, lo primero que ve el tercero verificador es ese campo para adjuntar el concepto preliminar. De igual manera, cuando la gente entra a adjuntar su réplica, ya va a ver el campo concepto preliminar y la opción para emitir su réplica, y ya el tercero verificador cuando entra a adjuntar el informe final ya ve toda la hoja completa con toda la información que ven allí disponible. En el concepto preliminar y en el concepto final existe la pregunta ¿cumple con los requerimientos establecidos? En este caso solamente está la opción de decir sí o no. Como les mostraba en la interfaz inicial, es si cumple o no cumple, y adjuntar el informe, que es solamente la posibilidad de adjuntar un archivo en formato PDF con la capacidad que les indicaba y con las características que debe tener en cuanto al formato del CAC, el acta de la visita y toda la información que soporte la verificación. Teniendo entonces el concepto preliminar, el agente ingresa y adjunta su réplica. También está la información del contacto y las fechas de gestión de esta información. El formato que pueda adjuntar tiene las mismas condiciones. Posterior a entonces adjuntar la réplica, ya el tercero verificador recibe esa notificación para adjuntar el concepto definitivo, y solo hasta este momento, como les he dicho, ya se tiene un concepto de cumplimiento o no cumplimiento de la frontera. Se solicita la información de cumplimiento o no desde el concepto preliminar para hacer seguimiento, pero ese concepto con las observaciones y la posibilidad de réplica podría ser modificado en el concepto definitivo. Entonces solo hasta ahí ese informe es publicado en la página web en el vínculo que ya se les enseñó. Aquí entonces ya vamos a ver la interfaz
con la información básica para una verificación de una frontera cuyo resultado es no cumplimiento de código de medida. Aquí se requiere un poco más de información, dado que hay una consecuencia adicional cuando una frontera no cumple código de medida. Como les indicaba mi compañera Lina, en ese gráfico de todos los plazos, que resumía todos los plazos de la verificación y el tratamiento de los hallazgos de que trata el anexo 9, se tiene entonces que si una frontera, en este caso la interfaz podemos ver la misma información en la parte superior, también el campo de concepto preliminar, réplica de concepto y concepto definitivo. En el concepto preliminar diligenciamos la información del tipo de hallazgo en la frontera. Si no cumple, entonces tendremos que clasificar este no cumplimiento en uno de los 3 hallazgos que explicábamos en la diapositiva anterior. Uno era por problemas en el equipo de medida, en los equipos de medida, otro diferencias en las lecturas, y el tercero era otros tipos de hallazgos. En este caso, entonces, aquí los hallazgos 1 y 2 de equipos de medida y diferencias en las lecturas generan una falla automática. La regulación establece que en estos 2 casos, de estos 2 hallazgos, se va la frontera a falla. En este caso, esa falla es generada automáticamente por el aplicativo. Este hallazgo se indica desde el concepto preliminar, pero solo hasta indicarlo en el concepto final es que se genera esta falla. Y teniendo ya entonces que es un hallazgo en medida, se debe seleccionar el tipo de equipo de medida que está afectado o que se va a ir a falla. Para estas fallas que se generan de forma automática, aplican los mismos plazos que existen actualmente hoy para las fallas de las fronteras registradas, las fallas que ustedes registran en su día a día. Estos plazos son los que establece el anexo 7 y estamos hablando de que puede ser contador principal, contador de respaldo, sistema de transmisión de datos, TP o TC. Para el contador principal y respaldo y sistema de transmisión de datos, el plazo de normalización de la falla es de 15 días con posibilidad de prórroga de una sola vez, y para el TP y TC el plazo de normalización de la falla es de 30 días también con posibilidad de prórroga. Muy importante tener esto en cuenta porque dado que aplican las mismas reglas, también si hay si se presenta falla en este hallazgo, se dice que la falla es de contador y de TP, entonces le aplica el plazo del mayor equipo de medida. Estas fallas entonces pueden ser prorrogadas. Muy importante, es responsabilidad de la gente, la falla se genera de forma automática, pero es responsabilidad de la gente solicitar la normalización dentro de los plazos establecidos, los 15 o los 30 días. Posterior a solicitar la normalización, entonces, es responsabilidad de la gente inmediatamente solicitar la verificación extraordinaria. Si no se solicita la normalización dentro de estos plazos, se puede cancelar la frontera, superados los plazos. Si en la verificación extraordinaria no se da como resultado una no conformidad del no cumplimiento del código de medida, se procede a la cancelación de la frontera. Esto también es automático porque toda esa verificación extraordinaria se realiza también a través del sistema. La solicitud y gestión también es a través del sistema. Entonces, muy importante tener en cuenta, esta falla solo se va a generar cuando se tenga el concepto definitivo y de igual manera, al tener este concepto definitivo, automáticamente se publica en la página web en el mismo vínculo que ya les mostramos. Bueno, acá entonces, como les decía, el tema de las notificaciones, el sistema notifica a los agentes, muy importante que lo tengan en cuenta. El tema de los contactos, no es que la información va a llegar a una sola persona, la información va a llegar a todos los contactos por parte del tercero verificador cuando se programe la visita, a todos los contactos que ustedes tengan registrados acá. Todos esos contactos van a tener acceso y disponibilidad para visualizar la información, visualizar y gestionar la información en el sistema. No obstante, estas notificaciones de las que vamos a ver aquí en esta diapositiva solamente van a llegar a un contacto y es el que ustedes tienen registrado actualmente para todas las gestiones del registro de fronteras, las cartas de registro diarias, solo van a llegar a una persona. Pero todos los contactos que tengan registrados van a poder acceder al sistema a visualizar la información. Todos deben estar muy enterados desde la programación de la visita para hacer seguimiento, entonces allí van a tener la información disponible.
¿Qué tipo de notificaciones genera entonces el sistema? Cada cambio de estado de un requerimiento, de una verificación, en este caso empieza, como les indicaba, la gente solo va a poder ver la frontera en el sistema a partir de que el tercero verificador adjunte su informe preliminar. Entonces el primer aviso que se le entrega es una notificación, como pueden ver allí el ejemplo en las imágenes, es un correo electrónico simple, tiene un asunto básico y en el contenido del correo van a ver siempre el ID del requerimiento que están relacionando, porque con este ID es que ustedes van a identificar todo el proceso de verificación. Entonces se les entrega una notificación de emisión del concepto preliminar. El paso siguiente es que la gente debe adjuntar la réplica, como para esto tiene un plazo, entonces el sistema genera una alerta avisando en qué fecha va a vencer ese plazo, y además si el agente deja vencer el plazo, el sistema le envía un correo indicando que se le venció su plazo, el sistema se cierra, si ese plazo pasó, se venció y no adjuntó la réplica, el sistema se cierra y no le permite adjuntar la réplica. Y finalmente, cuando el tercero verificador ingresa y adjunta el concepto definitivo, hay una notificación informando que ya hay un concepto definitivo a la verificación de una frontera. Estas son las notificaciones que le llegan a la gente. De igual manera, también el tercero verificador tiene sus avisos para emisión de los informes, tiene su aviso cuando llega una réplica a un concepto y tiene sus avisos de alerta de vencimiento de plazos para adjuntar los informes. Como les he dicho también, EXEM es transversal en todo esto, entonces EXEM, todas estas notificaciones nos llegan a nosotros para hacer el respectivo seguimiento y tener toda la trazabilidad de la información. Estamos siempre enterados de todo el proceso. Bueno, como todo sistema puede fallar en algún momento, entonces para esto diseñamos un plan de contingencia. En este caso el sistema es el mismo sistema en el que se realiza el proceso de registro de fronteras, entonces va a estar disponible todos los días. Tenemos un área de soporte que lo soporta, valga la redundancia, lo soporta. Entonces en caso de presentar cualquier inconveniente, es necesario que inmediatamente se comuniquen para que tratemos de solucionarlo. Nos envían a través de correo electrónico las evidencias, las imágenes y pantallazos de los errores o mensajes de error que se les pueda presentar. Trataremos de solucionarlo lo más pronto posible. No obstante, entonces tenemos este plan de contingencia por si en cualquier momento se requiere hacer el proceso de forma manual. Este plan entonces consiste en que el tercero verificador va a tener su muestra tanto a través del sistema como le vamos a enviar la información oficial y confidencial a través de otro medio que no sea el sistema. Una vez ellos tengan la muestra, la analicen y hagan su planeación, inician las verificaciones como lo consideren. El tercero verificador debe ir seleccionando cada una de las fronteras a verificar de forma paulatina. Para cada una de las fronteras se debe hacer la validación que haría el sistema automáticamente de no presentar solicitudes previas como cancelaciones o cambio de agente. Para eso el tercero verificador debe consultar al analista en EXEM si existe alguna solicitud previa para la frontera. Esta consulta debe realizarse a través de correo electrónico. Todo el intercambio de información que se haga de forma manual debe ser a través de correo electrónico, porque todo debe quedar por escrito para mejor trazabilidad de la información. El buzón que va a estar asignado para esto es el mismo buzón de información EXEM. El tercero entonces nos consulta, nosotros damos respuesta. En caso de ser necesario de reemplazar la frontera, se hace el reemplazo de forma aleatoria y se le informa a la frontera que va a ser que está disponible para la verificación. A partir de ahí entonces, cuando el tercero verificador tenga la frontera definitiva, inicia el proceso contactando al agente para programar la visita. Una vez entonces se realice la visita, el tercero verificador emite un informe preliminar. Este debe ser enviado entonces a través de correo electrónico, a través del buzón información.
En este correo electrónico debe enviar toda la documentación, toda la información soporte, debe tener las mismas características de este informe, un formato en PDF que no pueda ser modificado, con todo el sustento de la información, el formato del CAC y el acta de la visita. Es importante que esta información que estaríamos intercambiando tenga un formato en el nombre para tener mayor orden en la información. Entonces definimos un nombre que debe tener ese informe preliminar. Debe decir que es un informe preliminar con código SIC de la frontera, el ID del requerimiento, el agente representante de la frontera y el nombre del tercero verificador que está gestionando esa verificación. En este caso, entonces, el área de atención clientes aquí en EXEM es el encargado de recibir estos correos electrónicos. Tenemos un equipo de la verificación quinquenal. Esta información nos es asignada al proceso. El proceso la recibe, da traslado también a través del correo electrónico al agente para que el agente tenga la información disponible en el menor tiempo posible. Estamos hablando que en este plan de contingencia se van a contar los mismos plazos y esos plazos van a ser contados a través de las horas en las que se generen los correos. Cuando hablamos de 5 días de plazo o 7 días, 5 días hábiles o 7 días calendario para los informes preliminares, estamos hablando que si el informe preliminar llegó hoy, tengo hasta hoy a las 11:59 para enviarlo y mi plazo empieza a contar a partir de mañana, 5 días hábiles, hasta el quinto día hábil a las 11:59. Está la posibilidad de adjuntar la réplica y a partir del siguiente día empiezan a contar los 5 días hábiles para el tercero verificador hasta las 11:59 para adjuntar el informe final. Eso es muy importante porque si bien los plazos son apretados en la programación de la visita y estamos hablando de horas en esa programación de la visita, allí sí es muy importante que tengan muy en cuenta esas horas, pero en los informes estamos hablando que los plazos cuentan hasta las 11:59 del día y si se tiene la información disponible antes, es mejor gestionarla antes para que el proceso vaya fluyendo en menor plazo. Bueno, el analista en EXEM entonces remite el informe preliminar al agente a través de correo electrónico en el mismo formato y el agente lo revisa, tiene sus consideraciones, su análisis, emite sus observaciones, debe enviar las observaciones al mismo correo electrónico. Estas observaciones deben ir en formato PDF con el nombre que ya les indicamos. En este caso debería nombrarse como réplica al informe preliminar, código SIC de la frontera, el ID del requerimiento, el agente representante y el nombre del tercero verificador. Recibimos entonces en EXEM esa réplica, inmediatamente la remitimos al tercero verificador. En las mismas condiciones nuevamente, el tercero verificador, bueno, esta información debe salir con un radicado, el tercero verificador recibe la información, la analiza, considera las observaciones que los agentes hayan realizado y emite su informe final, enviándolo por correo electrónico en las mismas condiciones. Posterior al envío del correo electrónico, nosotros lo remitimos finalmente al agente, por correo electrónico también, y procedemos a la publicación en la página web en el mismo vínculo que ya les fue enseñado. Este es el procedimiento que se utilizará en el plan de contingencia. Como les decía antes al inicio, lo ideal es que el aplicativo esté disponible 100%. En caso de algún fallo, entonces aplicaríamos este plan de contingencia. No obstante, si se aplica el plan, lo ideal es que estemos en constante comunicación para después, en el caso de que alguna frontera tenga que hacerse el envío de la información a través de correo electrónico, podamos después acceder al sistema cuando ya se encuentre disponible a ingresar la información normalmente, sin afectar los plazos obviamente, y que podamos tener toda la trazabilidad de la información en el sistema. Entonces, para eso estaremos en constante comunicación cuando se requiera. Bueno, hay un caso específico para las fronteras tipo TIE. De este caso específico estamos hablando, no estamos hablando de que la verificación va a ser diferente para este tipo de fronteras. Las fronteras tipo TIE son las fronteras de enlace internacional
solamente participan en la verificación quinquenal las fronteras de enlace internacional representadas por agentes del mercado colombiano. En este caso, la regulación de las fronteras TIE establece que estas deben ser representadas por transportadores. SENACE es el representante de algunas fronteras en Ecuador, pero no es agente del mercado colombiano, entonces las fronteras que representa SENACE no participan en esta verificación quinquenal. Actualmente tenemos 2 transportadores que representan fronteras, son Intercolombia, Empresa de Energía de Bogotá, como el aplicativo que se usó para el manejo de estas verificaciones es el mismo de registro de fronteras comerciales, solamente existía el rol de agente generador y agente comercializador como representantes de fronteras. Entonces en este caso hay una restricción en el sistema porque son solo 10 fronteras, el volumen entre 17.000 fronteras que fueron el universo de la muestra, solamente 10 fronteras podrían quedar en esta muestra, entonces no se diseñó rol transportador en el aplicativo, por lo tanto ellos no pueden acceder al sistema, adjuntar la información. El tercero verificador sí va a poder ingresar al sistema y gestionarla, enviar los informes preliminares, pero somos aquí en el ASIC los responsables de transmitir todos los informes al agente y a su vez los informes del agente al tercero verificador en el caso en que estas fronteras queden en la muestra. Para esto entonces se debe aplicar los numerales del plan de contingencia del 6 al 9 y del 11 al 12 que corresponden con el envío del informe preliminar al agente y informe de réplica o de observaciones y objeciones al tercero verificador y a su vez el informe final. Todo esto se haría entonces por correo electrónico. Nosotros somos los responsables de manejar esta información, pero como les decía, no es que las fronteras tipo TIE tengan un tratamiento especial en esta verificación. Esa verificación se realiza de la misma forma, con el mismo formato y en las mismas condiciones y plazos, pero tiene esta restricción del sistema, solamente para la gente. Bueno, ya entonces vamos a continuar como con las condiciones del formato del CAC. Aquí no tenemos como mucho en que intervenir porque es algo que ya fue definido. Le doy la palabra a mi compañera Lina para que continúe con el final de la presentación. Vamos a ir mirando las preguntas que tienen para ir resolviéndolas al final. Bueno, entonces continuando con el contenido de la presentación, el literal F establece el formato y procedimiento de verificación en el cual se va a basar el verificador para el desarrollo de las verificaciones. Digamos que aquí la resolución establece que el Comité Asesor de Comercialización es el responsable de elaborar el procedimiento detallado y de definir el formato y las condiciones requeridas para llevar a cabo la verificación. Esto está establecido en el anexo 5. Digamos que ya el CAC lo definió, esto se definió en el año 2014, el formato está publicado y el respectivo procedimiento. Ya aquí entonces, digamos, un punto que les contamos es que el viernes se reunirán los terceros verificadores con el Comité Asesor de Comercialización para revisar inquietudes que se tengan al respecto sobre el formato y unificar los criterios con el fin de que no hayan inconvenientes pues, y que se siga pues, con el mismo criterio para la aplicación de la verificación, tanto de parte del tercero AP Plus como del consorcio Negawatt ACI. El formato se encuentra publicado en la página del CAC y lo pueden consultar cuando lo requieran. Es importante que lo analicen, lo estudien para que no hayan inconvenientes al momento de la aplicación por parte del tercero. Los informes de verificación, entonces ya vimos que se van a realizar pues informes preliminares, informes finales sobre cada verificación, sobre la verificación 1 y la verificación 2, y estos informes se tendrán pues con las consideraciones definidas, digamos los requisitos que definió el CAC y el procedimiento. El medio oficial para la recepción de estos informes será a través del aplicativo o en su defecto, si estamos en un plan de contingencia, a través del buzón de info@xm.com.co.
la réplica del informe debe ser un sustento al informe preliminar recibido tanto por parte del agente, y el tercero también deberá pronunciarse sobre cada una de las réplicas emitidas por parte del agente. Los informes se recibirán en PDF y deberán venir con las firmas respectivas que sustenten el informe enviado a la SIC. Y habrán otros informes que serán ya los de seguimiento, que serán, digamos, los que tendrá ETSEM con el tercero verificador, donde se hará un seguimiento exhaustivo sobre el desarrollo de la verificación, sobre todos los avances que se vayan teniendo, y los informes posteriores que se publicarán al final de la verificación 1 y al final de la verificación 2. El proceso de facturación de las verificaciones, entonces, están establecidos en el artículo 39 de la resolución CREC 038. Aquí se establece que los costos de las verificaciones, digamos, para la primera verificación, para la verificación 1, serán asignados como servicios, los pagará el mercado. Pero en caso de que haya un resultado no satisfactorio y se realice la verificación 2, estos costos serán asumidos directamente por cada uno de los agentes que fueron sujetos a objetos de esta verificación 2. En caso de un incumplimiento, es decir, no hubo asistencia a la visita, en caso de que haya o que se vaya el agente a extraordinaria, esta verificación será 100% asumida por el agente objeto de verificación. Digamos, con los terceros manejaremos las facturas mensualmente. Aquí pues en la factura mensual también se verá el cobro de los servicios de la primera verificación, y ya cuando tengamos verificaciones extraordinarias o verificación 2 o algún incumplimiento, ya esta verificación será cobrada también en cada una de las facturas independientes de cada agente por cada proceso de verificación. Entonces, una vez se ha entregado y recibido a satisfacción un informe final por parte de un tercero verificador a la SIC, ya nosotros procederemos inmediatamente a emitir el recibo de satisfacción y a cancelar la factura a los terceros verificadores de acuerdo a las condiciones pactadas en nuestro contrato. El tercero verificador va a entregar un informe mensual de cada uno del desarrollo de las verificaciones. También tendremos cuadro control, digamos, con todo el seguimiento y administración de tiempos y del contrato. Aquí, digamos, si bien nosotros no interferimos en ese pacto de la visita, pues entre el tercero y el agente, vamos a tener estos tiempos totalmente informados y vamos a estar con todo el control para hacer todo el seguimiento pertinente al desarrollo de la verificación quinquenal y dar las señales de alerta en caso de requerirse. Bueno, y como varios, el verificador se debe basar solo en el procedimiento y formato definido por el Comité Asesor de Comercialización. El tercero, pues, no deberá pedir información diferente a lo que está en ese formato definido y en ese procedimiento que definió ya el CAC de acuerdo a la regulación. Todos los correos electrónicos que vayamos a cruzar de información, ustedes como agentes o el tercero, con ETSEM, con el ASIC, lo deberán hacer a través del buzón de info@xm.com.co, no deberá ser al correo personal pues de ninguna de las personas del equipo, y en el transcurso de la verificación quinquenal podrá haber modificaciones a la regulación. Digamos, en este caso nos referimos al proyecto de resolución 160 que tenemos en este momento, o todas aquellas que puedan surgir durante esta verificación. Bueno, ahora ya hemos terminado, digamos, la capacitación por parte de ETSEM. Aquí ya entonces les solicitamos 5 minutos en los cuales vamos a revisar todas las preguntas del chat y procederemos con las respectivas respuestas. Gracias. En EXEM creamos soluciones inteligentes para sistemas de alta complejidad. Nuestro conocimiento y capacidad de innovación nos permiten operar el sistema interconectado nacional colombiano y administrar el mercado de energía en el país.
uno de los más complejos del mundo por sus condiciones geográficas. Igual que en una torre de control de un aeropuerto, en ETSEM planeamos, supervisamos y coordinamos la operación de los recursos del sistema eléctrico para que en cada hogar de Colombia la energía llegue de una manera segura, confiable y económica durante las 24 horas del día, los 365 días del año. En EXEM sabemos que la energía es la fuerza que mueve la vida y hemos comprendido que tu futuro es nuestro presente. Por eso estamos presentes a cada segundo, en cada rincón, haciendo del tuyo, del nuestro, un mundo mejor para vivir. En EXEM creamos soluciones inteligentes para sistemas de alta complejidad. Nuestro conocimiento y capacidad de innovación nos permiten operar el Sistema Interconectado Nacional Colombiano y administrar el mercado de energía en el país, uno de los más complejos del mundo por sus condiciones geográficas. Igual que en una torre de control de un aeropuerto, en ETSEM planeamos, supervisamos y coordinamos la operación de los recursos del sistema eléctrico para que en cada hogar de Colombia la energía llegue de una manera segura, confiable y económica durante las 24 horas del día, los 365 días del año. En EXEM sabemos que la energía es la fuerza que mueve la vida y hemos comprendido que tu futuro es nuestro presente. Por eso estamos presentes a cada segundo, en cada rincón, haciendo del tuyo, del nuestro, un mundo mejor para vivir. En EXEM creamos soluciones inteligentes para sistemas de alta complejidad. Nuestro conocimiento y capacidad de innovación nos permiten operar el Sistema Interconectado Nacional Colombiano y administrar el mercado de energía en el país, uno de los más complejos del mundo por sus condiciones geográficas. Igual que en una torre de control de un aeropuerto, en ETSEM planeamos, supervisamos y coordinamos la operación de los recursos del sistema eléctrico para que en cada hogar de Colombia la energía llegue de una manera segura, confiable y económica durante las 24 horas del día, los 365 días del año. En EXEM sabemos que la energía es la fuerza que mueve la vida y hemos comprendido que tu futuro es nuestro presente. Por eso estamos presentes a cada segundo, en cada rincón, haciendo del tuyo, del nuestro, un mundo mejor para vivir. En EXEM creamos soluciones inteligentes para sistemas de alta complejidad. Nuestro conocimiento y capacidad de innovación nos permiten operar el Sistema Interconectado Nacional Colombiano y administrar el mercado de energía en el país, uno de los más complejos del mundo por sus condiciones geográficas. Igual que en una torre de control de un aeropuerto, en ETSEM planeamos, supervisamos y coordinamos
la operación de los recursos del sistema eléctrico para que en cada hogar de Colombia la energía llegue de una manera segura, confiable y económica durante las 24 horas del día, los 365 días del año. En Exem sabemos que la energía es la fuerza que mueve la vida y hemos comprendido que tu futuro es nuestro presente. Por eso estamos presentes a cada segundo, en cada rincón, haciendo del tuyo, del nuestro, un mundo mejor para vivir. Buenas tardes, volvemos con ustedes. La idea es ahora responder cada una de las inquietudes de acuerdo a la dinámica planteada al inicio de la capacitación. Vamos a dar respuesta pues a las inquietudes recibidas en el chat. Entonces, la primera pregunta es: ¿la comunicación de parte del tercero llegará en horario de oficina de lunes a viernes? Digamos que aquí el tercero tiene libertad pues de su cronograma y de planear las verificaciones. Lo que entendemos es que ellos también pues tienen los horarios y van a tratar de definir pues para que sean en días hábiles todo el plazo regulatorio para cada una de las verificaciones. Perdón, no obstante, como el plazo de programación es tan apretado, seguramente deban estar muy pendientes en horarios posteriores a los horarios de oficina, porque puede haber casos en que se presente algún correo electrónico que llegue tarde y puedan verse afectados allí. Bueno. Respecto al tiempo de realización de actividades como casas Ecopetrol, donde el desplazamiento es más de 2 días para llegar al sitio, ¿cómo se actuaría en este caso? Digamos que allí, o sea, la aplicación de los plazos son regulados, o sea, son los mismos tiempos que se tienen definidos en la regulación. Se debe garantizar el acceso en los tiempos ya definidos. Para los casos donde por sus procesos de seguridad la frontera, para este caso la empresa exige capacitaciones y envíos de documentos como ARL para fiscales, ¿cómo se va a actuar? Entonces, digamos, aquí la recomendación, aquí pues lo que el tercero nos han informado es que al momento de la notificación o de la solicitud de la visita, el tercero especificará la información requerida para el desarrollo de la verificación. De igual manera, les recomendamos a los agentes, cuando se confirme la visita, la fecha y hora de la visita, tener presentes en ese correo, detallar todas las necesidades que debe tener en cuenta el tercero verificador para asistir al lugar. Si necesita un casco amarillo, que se lo indique en ese correo, por teléfono, por todos los medios, con el fin de que cuando se llegue al lugar se cumpla con todos los procedimientos y requisitos que exige cada punto de frontera. Las verificaciones requieren de apertura en la frontera a revisar. Digamos que aquí para este tema pues no tenemos, digamos, los requisitos y el procedimiento es el establecido en el formato. Si allí se exige que se necesita este tema, se tendrá que aplicar de acuerdo a lo definido por el Comité Asesor de Comercialización. En servicio hay riesgo de ejecutar verificaciones. Se requiere sacar de servicio activos en este proceso. Aquí pues entendemos y lo que hemos estudiado es que no incluye desconexión. Sin embargo, si hay una pregunta, digamos, si hay inquietudes sobre este tema, les recomendamos dirigirse al CAC con el fin de que aclare el tema, pero lo que hemos visto hasta el momento y lo que nos han explicado es que no hay desconexión de fronteras. ¿Cómo sería el tratamiento cuando la frontera es una suplencia y no está normalmente conectada o en servicio? Digamos que aquí pues la verificación y el procedimiento aplicado será el definido por el CAC.
Ya pues si se tiene alguna inquietud con respecto a este detalle de procedimiento, también recomendamos dirigirla al comité o nos cuentan pues a qué se refieren con esa frontera con en la frontera en suplencia. suplencia, no es muy claro el tema de la frontera en suplencia, pero para que la frontera quede en la muestra debe ser una frontera registrada ante la SIC. Pareciera que el tema de suplencia es una frontera que se conecta temporalmente para atender la demanda, pero si no está registrada en la SIC no quedaría dentro de la muestra. En caso de llegar a tener una segunda verificación, ¿qué costo tendrá? Entonces aquí, digamos, es muy importante que de parte de nosotros compartirles los precios ya pactados con cada uno de los verificadores para que ustedes tengan la información a la mano y en caso de requerirse, pues sepan qué costo valdrá cada una de las verificaciones de acuerdo a los niveles de tensión y zonas de ubicación en el país. Pero el costo de la verificación va a depender de lo que acaba de decir Lina, el nivel de tensión y la ubicación, más no de si es en la muestra 1 o la muestra 2. Lo que depende es quién la paga, si es en la muestra 1 o la muestra 2, pero el costo va a ser el mismo en ambas verificaciones. Otra pregunta, ¿se realizará capacitación por ETSEN en conjunto para agentes y verificadores? Entonces aquí les contamos, ya tuvimos la capacitación directa con los terceros verificadores, hoy es con los agentes, pero los terceros están conectados también en línea, atentos pues al tema y muy de la mano pues con agentes y con nosotros. Aquí no tenemos planteada una capacitación presencial para este tema, sin embargo pues consideramos que con esta capacitación les vamos a entregar todo el material, vamos a entregarles un video que va a estar ubicado en la página web, donde podrán consultar la capacitación en cualquier momento. Les vamos a suministrar también el manual de usuario para todo el proceso, vamos a detallar pues y vamos a facilitar pues como todo este detalle de aplicación para la implementación de cada una de las verificaciones y estaremos atentos a aclarar cualquier inquietud. Estamos pues varias personas en el equipo y todas estaremos disponibles para lo que se requiere. Y las inquietudes se extenderán a los terceros verificadores para que los trabajen en la reunión que tendrán, sobre todo las inquietudes técnicas que aquí manifiestan, que puedan involucrar el desarrollo de la verificación en cuanto al formato a seguir, entonces para que las tengan en cuenta en los criterios que se van a definir en la próxima reunión que van a tener ellos. ¿Cuánto tiempo se tiene para la verificación extraordinaria? Entonces, aquí para la verificación extraordinaria, lo que indica la resolución CREC 038 es que se aplicarán los tiempos definidos para las cancelaciones de fronteras, es decir, el artículo 11 de la resolución CREC 157 de 2011. ETSEN tiene conocimiento de cómo va el análisis de la resolución 160. Aquí les contamos que ETSEN mandó los comentarios, al igual que ustedes. Estamos a la espera de que salga la resolución en firme, no tenemos información adicional del tema. Entiendo que todo el proceso, desde la notificación hasta la realización de la visita, solo disponemos de 48 horas. Se entiende que el tiempo de 48 horas es para cuando solo es visita de inspección, es decir, que no habría apertura. Esto es por lo que los operadores de red para programación de aperturas las agendan de acuerdo a la disponibilidad de las personas. ¿Es así? Entonces digamos que entendemos que no hay apertura, ¿cierto? Entendemos que es una visita de verificación de cumplimiento del código de medida en ese punto o en esa frontera a verificar. Y sí, siguen siendo las 48 horas para todas las fronteras registradas y para todas las fronteras objeto de verificación. ¿Han considerado la disponibilidad de los agentes que participan de la verificación de fronteras? Digamos acá no entendemos un poco la pregunta, lo que indica la resolución es que deben tener disponibilidad y cumplir con los plazos definidos, tanto los agentes como los terceros. Aquí sí, es el cumplimiento pues allí establecido. Aquí el representante de la frontera es el responsable directo de
de presentar esa disponibilidad para atender esa verificación, de suministrar la información y el acceso al sistema de medida y de informar a los agentes que puedan estar involucrados o a los interesados, tales como CGM, operador de red, pero es el representante de frontera el que debe tener esa disponibilidad. Las verificaciones requieren coordinar apertura desde el punto de vista de conexión, digamos que ya pues esta ya fue. ¿Cómo se solicita la verificación extraordinaria? Entonces la verificación extraordinaria será solicitada también a través del aplicativo de fronteras, tal como se solicita. De hecho, en el aplicativo se llama solicitud de verificaciones de cancelación o verificación extraordinaria. Los operadores de red deben asistir a las verificaciones de los comercializadores. Aquí es en caso de requerirse, ya es, digamos, manejo entre agentes. Si el operador de red debe asistir, el representante de la frontera tiene la obligación de informarle al operador de red la fecha y hora en la cual se desarrollará la visita, pero si es obligatorio, entendemos que no. La resolución dice en caso de requerirse. Los agentes garantizarán los accesos a los puntos. ¿Qué pasa si durante la visita no se permite llegar al punto de medición inscrito para verificar el número de los medidores, su fecha y hora? Entonces aquí pues entendemos que pues, el agente debe garantizar el acceso a la información requerida por el verificador para el desarrollo de la verificación total. Dentro de los plazos establecidos. Se realizarán todas las verificaciones de las fronteras escogidas según la muestra en un solo periodo o se harán aleatoriamente durante el año. O sea, se puede realizar una en enero, otra en marzo, 2 en mayo, hasta terminar con la muestra. De acuerdo. Un agente, no sé, puede tener 10 fronteras. De acuerdo a la metodología, el verificador definirá a ese mismo agente revisó 2 en enero, 3 en julio y 2 en septiembre. Eso dependerá seguramente de la ubicación de las fronteras y de la metodología que el tercero verificador defina para realizarlo. Todas las visitas a cada frontera seleccionada a un agente se harán de forma continua o distribuidas en todo el año. Ya la acabamos de responder. Los verificadores tienen algún otro recurso para hacer la verificación, aparte del anexo 3 de la circular 082, es decir, tienen algún procedimiento a seguir. El procedimiento es el que está detallado con el formato de la verificación y que fue definido por el CAC, tal como lo establece la regulación. El informe de réplica que envía el agente es el mismo formato de verificación establecido por el CAC. En este mismo formato es donde se registran las observaciones que se tengan del informe preliminar. Entonces aquí, digamos, lo que tenemos definido con los terceros es que el informe preliminar y el definitivo va a ser el formato del CAC, un informe ejecutivo con un resumen pues de los hallazgos, fotos y el acta de la visita. Ya cada agente deberá pronunciarse en un PDF de acuerdo a cada punto. Si considera necesario hacerlo a través del formato, pues lo podrá hacer, lo podrá replicar. Si luego de la réplica y posterior informe del tercero verificador el agente observa inconsistencias no tenidas en cuenta, hay otra instancia o recurso para solicitar corrección. Digamos que aquí pues lo que tenemos pactado y contratado con el tercero es el agente emite sus observaciones u objeciones al informe preliminar, el tercero deberá pronunciarse sobre cada una de esos puntos que fueron objeto de réplica y allí pues saldrá el informe final. En caso de hacer una réplica, esta se puede hacer con otra verificación. ¿Y quién define el verificador? Digamos que aquí el verificador que inicie una verificación de un punto de una frontera hará el informe preliminar, recibirá y se pronunciará sobre cada una de las objeciones y emitirá el informe final, ¿cierto? Ese es como todo el ciclo de una de las verificaciones que fue asignada a un verificador. Ya si hay una verificación extraordinaria,
son dos verificadores, ETSEM manejará este tema de forma aleatoria, garantizando la equidad pues en cada uno de los terceros verificadores. Van a ser aleatorias, podría ser el mismo, podría ser otro diferente. Aquí aprovecho esta pregunta para hacer una claridad, y es que en el aplicativo, al adjuntar el informe de esa réplica o esas observaciones, no hay posibilidad, después de dar clic a enviar la réplica, no hay posibilidad de modificarla. Entonces, ser muy cuidadosos en la revisión de esta información, porque no hay posibilidad a enviar otra versión de réplica, o de igual manera pasa con el tercero verificador, no hay posibilidad de enviar otra versión de informe en caso de equivocaciones. Entonces, hacer revisiones cruzadas antes de dar enviar a los archivos. Muy bien, Yoli. ¿En algún momento se podría llegar a tener 2 o más procesos de verificación abierto para un determinado agente? Sí, sí se podría llegar. Recuerden que son 2 terceros, los cuales tienen 2 muestras totalmente aleatorias, pueden tener agentes iguales agentes. Entonces, si ellos coinciden con su planeación pues, de las verificaciones, se tendrán. Recuerden que ellos no comparten la muestra, cada uno tiene su muestra independiente, no conocen, digamos, las fronteras que verificará uno ni el otro, entonces podría cruzarse. La verificación extraordinaria, ¿qué costo va a tener? Entonces ya nosotros quedamos con el compromiso de publicar esta información. Si se tiene una frontera en falla y sale para verificación, ¿cómo se procederá con este caso? Entonces, en este caso, una frontera en falla puede ser verificada normalmente y puede cumplir código de medida. Entonces, seguiría el mismo procedimiento, el mismo formato del CAC, los mismos plazos y exactamente las mismas condiciones. Y dependiendo de cómo se sustente la información, se dará un concepto final que no va a depender de la falla que haya generada en el momento. ¿Qué días estarán contactando los terceros verificadores con los agentes seleccionados de la muestra aleatoria? Aquí, ¿qué días estarán contactando? El día de inicio de la verificación, o sea, el tercero hará su planeación de acuerdo a su cronograma y metodología y ya empezará por X frontera. En ese momento inicia el contacto con el agente y le dirá la frontera que será sujeto de verificación. Las fronteras a las que se le realizaron pruebas de rutina entran en la muestra para verificación. Entonces, aquí, pues, actualmente, digamos, las pruebas de rutina no han sido un tema Que esté en firme. que esté en firme, digamos, para aplicar la resolución. La muestra que se seleccionó pues no tuvo en cuenta el tema de las pruebas de rutina, entonces no aplica como el tema. Ya con la resolución 160 hay un cambio importante allí, pero estamos esperando que salga la resolución en firme. Los tiempos del informe preliminar, réplica y concepto definitivo son días hábiles o calendario. Entonces aquí para el informe preliminar son 7 días calendario. Para la réplica y concepto definitivo, el agente y el tercero verificador tendrá 5 días hábiles. ¿Cómo se va a manejar los conflictos de interés con los terceros verificadores que puedan tener o hayan tenido contratos activos con los agentes? Entonces aquí digamos que este es uno de los criterios, fue definido por el CAC, las condiciones para los conflictos de interés con apoyo de la CREC. Aquí cada tercero verificador deberá declarar el conflicto de interés con cada agente, es responsabilidad de ellos, y ya aquí digamos se aplicará un procedimiento pues digamos diferente. Si el tercero A tiene conflicto de interés con el agente, ya entonces esa frontera pasaría al otro tercero, y en caso de que los dos tengan, pues se aplicarán todas las condiciones que están definidas en el documento CAC 076 de 2017, donde está explícito el tema de conflictos de interés para los terceros verificadores. En caso de que se declare en falla la frontera y requiera de verificación extraordinaria, ¿dónde se hace la solicitud? ¿Quién designa la firma para hacer la verificación y en qué tiempos? Entonces volvemos, pues ya la respondimos, pero vamos a dar nuevamente claridad. Aplican los plazos de la cancelación de fronteras,
se solicita a través del aplicativo también de Fronteras, tiene su solicitud especial donde dice proceso de cancelación o verificación extraordinaria, y el sistema aleatoriamente asignará uno a uno a cada tercero. Él está programado para que una frontera extraordinaria para un tercero, con el fin de garantizar la igualdad pues, para los dos. Para el caso de las fronteras conectadas al sistema de transmisión nacional o generación, la cancelación de la frontera implicará la desconexión de la frontera comercial. Bueno, en este caso, para las fronteras de generación, hay un tema específico que estamos esperando respuesta de la CREC, dado que la resolución establece que un incumplimiento en el código de medida se procede con la cancelación de la frontera. Esto a hoy, con la regulación que tenemos, no es posible cancelar una frontera de este tipo. Entonces, pero en la resolución 160 se definen unas nuevas condiciones para este tipo de fronteras cuando hay hallazgos en el incumplimiento. Entonces ahí estamos todavía a la espera de definir qué impacto se tendría, pero no se cancelaría la frontera hasta ahora. ¿Está planeada alguna capacitación entre verificadores y agentes? Como les contamos, hoy es la capacitación para los agentes, los terceros están conectados, seguramente algunas de sus preguntas también han estado acá. Ya tuvimos la capacitación con los terceros, ya iniciamos la verificación, vamos ya pues ustedes como agentes conocen el aplicativo, digamos es un nuevo módulo, pero vamos a ofrecer todas las herramientas, ayudas, manuales, instructivos con el fin de que todo quede claro. Vamos a estar todo el equipo en constante apoyo y atención a todos los requerimientos y consideramos pues que ya aquí queda encerrado el tema de capacitación. Sin embargo, estamos abiertos para las solicitudes que se requieran. Existe un comité técnico que dirima aspectos relevantes respecto a las normas y realidades técnicas de las instalaciones. Entonces, digamos que aquí entendemos que se refieren a todo el procedimiento y aplicación que se va a desarrollar en cada una de las verificaciones. Tal como lo indica la resolución, el Comité Asesor de Comercialización era el responsable de definir este procedimiento, ya fue definido y ya fue definido el formato. Entonces ya, digamos, este será el comité pues el que definió todos estos aspectos para implementar en cada una de las verificaciones. Bueno, con esta pregunta ya damos por terminadas pues las inquietudes recibidas a través del chat. Agradecemos toda su participación. Estaremos atentos todas las personas del equipo a atender cualquier inquietud que se requiera y quedamos a la orden. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego.